huesos. Ella hace 2 años fue diagnosticada con cáncer en los huesos, osteosarcoma bilateral, fue ambos lados. Entonces fue una metástasis que se le hizo a la pierna izquierda. Los doctores me dijeron que pues era muy difícil que ella saliera, porque era un cáncer muy agresivo. Ya vomitaba sangre y yo decía, pues ya no es normal. Y me hicieron estudios y salía muy malita. Entonces le hacen su primer quimioterapia, le hicieron estudios, en todos los estudios apareció delicada de salud, pues ya se le había corrido a una pierna. Y me dicen, pues ya es muy difícil que se cure porque pues ya es una metástasis. Entonces me dicen, tiene cáncer. Entonces yo pienso, cáncer no, o sea, creía que no era cierto. Me pusieron mi primera quimioterapia y luego empecé muy malita. Ella se encontraba muy mal ya, duró como 3 días vomitando, sin comer. La llevamos, el médico me recibió, me dijo que era normal, que ella iba a tener esos efectos secundarios a la quimioterapia. Las defensas eran muy, muy bajas, sus glóbulos rojos, sus glóbulos blancos estaban hasta abajo. Entonces me dicen, ella no puede estar en su casa, puede correr cualquier infección, cualquier cosa, ella es mortal para su salud. Entonces ella se queda en el hospital. Que no me podían sacar a mí porque podía enfermarme más. Le ponen medicamentos, antibióticos, me decían que era una neutropenia, o sea que las defensas las tenía bajas, colitis, tenía todo. Me decían que podían operarla, pero era muy riesgoso porque tenía algo en los intestinos. La podemos operar, pero es muy riesgoso por las defensas bajas, entonces puede morir en la cirugía. Fue muy difícil para mí, para toda la familia fue muy difícil. Entonces en el momento pues no sabíamos qué hacer. Y le pedíamos a Dios fuerzas, todo. Deseamos que lo que Él quisiera, su voluntad se hiciera. Yo la quería sacar del hospital para que oraran por ella, porque pues yo tenía fe de que ella iba a sanar. El doctor nos dice que puede venir un sacerdote o alguien a verla, pero que no la saque, porque pues es muy delicado. Con cualquier infección, cualquier cosa puede dañarla. Me dijeron que llevara al hermano Jorge Medina. Entonces, pues él va un domingo en la tarde, como a las 7 de la noche. Él va y ora por ella. Entonces en el momento él le dice a ella, tú vas a comer y tú vas a ser sana. Pues nosotros lo creímos, en el momento lo creímos. Yo no podía comer porque a mí me daban por la vena. Él le dijo a la niña, le dijo, ¿tienes hambre? Y ella le dijo que no, que ella no quería, pues se sentía muy mal. Entonces él le dijo que quería. Entonces le dijo que Dios la sanara. Y le dijo, vas a comer. O sea, te va a dar hambre. Yo voy a orar por ti y te va a dar hambre. Y después así fue cuestión de 1 hora, 2 horas, que él empezó a comer, a pedir de comer. O sea, cuando ella no tenía apetito. La doctora me dice a los 2 días, gritaba de emoción. Entonces una mamá va y me dice, oye, la doctora anda muy contenta. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, porque dice que Fanny ya está bien. O sea, fue un milagro en el momento. Me pregunta, me dice, mami, ¿quién es el señor que fue a verme? Y yo le dije, ¿cuál señor? Y lo me dice, sí, el que fue. Le dije, el pastor, fue el pastor Jorge, fue a orar por ti. Dijo, no, mami, él no, el otro que entró después de él.
cuando salió el pastor, yo vi entrar a otro hombre. Me dijo, ¿sabes cómo me llamo? Y le dije, no. Y me dijo que era Dios. Mami, entonces, ¿quién fue a verme? Y le dije yo, no, pues no sé. Entonces me dice, es que yo me vi en una tumba. Dice, era una caja. Dice, era una tumba. Yo me vi en una caja. Dice, y mucha gente estaba alrededor de mí. Dice, y a lo lejos vi a un señor. Y yo, ¿un señor? Dice, sí, ese señor estaba todo de blanco. Y me dice, ese señor me dijo que quería. Nadie lo podía ver, solo yo, me dice. Que quería, le dije que me curara. Y luego él me dijo, todo lo que tú quieras, yo te voy a escuchar desde aquí arriba. Le dije que yo quería que me sanara. Que me sanes, que me sanes. Y él le dijo que sí, que él lo iba a hacer. Él dijo que él la iba a sanar. Le quería agradecer, luego lo quería abrazar y se fue. Y ya no lo puedo abrazar. Era Dios, o sea, era Dios quien fue a visitarla y que fue a decirle que iba a ser sana. Y ahora ya puedo hacer todo lo que antes no podía hacer. Nos enseñaba, tiene mucha fe porque todavía estando en casa, ella dice, mami, es que nada más es tener fe. Confíen mucho en Dios, que pronto a ellos les darán un milagro. Y así como me curó a mí, así los pueden cuidar a ellos. En momentos ella en el que estaba convaleciente ya decía, la sacábamos llorando de la casa, vomitando sangre, sí. Y ella lloraba y gritaba cantando, mi Dios es grande. Mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Mi Dios me sana, es poderoso mi Dios. Pues siempre fue y es una niña que tiene mucha fe. Y eso nos lo ha inyectado siempre. Hasta ahorita siempre ha sido que ella nos dice, es que hay que tener fe, mami, para todo, para operaciones que tuvo. Ella siempre, mami, es que hay que tener fe. Mi Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá en contra nuestra? Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá en contra nuestra? Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? Le invito a que abra su Biblia en el libro de Éxodo. Libro de Éxodo, capítulo 32. Y en el verso 4. Amén. Dice así la palabra de Dios. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro fundido. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Amén. Yo le puse por tema, ¿quién es tu Dios? Amén. Para no leer todos los capítulos anteriores, ¿verdad? Vamos a resumir de que Moisés liberó al pueblo de Israel, ¿verdad? Dios liberó al pueblo de Israel a través de Moisés, vieron milagros a través del mar abrirse, ¿verdad? Y poder pasar en seco. Después de que Moisés sube a la montaña, el pueblo le dice a Aarón,
Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, tráiganme todo el oro que tengan, todos los brazaletes, aretes que tengan sus mujeres, y tráiganlos para hacer un becerro, ¿verdad? Empezaron a hacer un ídolo. Amén. Pero lo que me llama la atención en este versículo, en este pasaje, es que no iban a celebrar o no iban a hacerle fiesta a otro Dios, sino que le iban a celebrar fiesta a Jehová. Amén. Yo le puse, ¿quién es tu Dios? Porque muchas veces no sabemos quién es Dios. El pueblo de Israel sabía que había un Dios, pero no lo conocía. El único que hablaba era Moisés. Amén. Y dice la Biblia que Aarón le dio forma de becerro. Yo me imagino que Aarón dijo, no, pues si los dioses de Egipto tienen forma de animales, ¿verdad? Pues yo me imagino que este Dios es lo mismo. Y así que hicieron un Dios, le quisieron hacer una imagen a Jehová en forma de becerro. ¿Por qué? Porque no sabían quién era Dios. Simplemente por lo que ellos imaginaban, por lo que ellos pensaban, le hicieron una forma, pero que no era Dios. Amén. Y en el verso 5, ahí mismo dice, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Amén. No iban a celebrar una fiesta a un dios de Egipto o algo, iban a celebrarle fiesta a Jehová, pero refiriéndose al becerro. Amén. No sabían quién era Dios, no conocían a Dios, pero quisieron adorarle y ponerle forma de un animal. Amén. Hermanos, para muchos Dios es como un detective. Amén. Que nada más está sentado en el trono o escondido en una nube y espiándote o viendo qué es lo que vas a hacer. Para que cuando tú cometas un error, ahí esté Dios y te diga, oh, te atrapé, sucia rata. Para muchos eso es lo que piensan de Dios. Para muchos eso es Dios. Alguien que solamente te vigila, alguien que solamente está ahí para juzgarte. Amén. En el libro de Lucas capítulo 22. En el verso 55. Dice así la palabra de Dios. Y después de encender fuego en medio del patio y de sentarse juntos, Pedro se sentó entre ellos, pero una criada al verle sentado junto a la lumbre, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Pasada como una hora, otro insistía diciendo, verdaderamente también éste estaba con él, porque también es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía estaba hablando, cantó un gallo. Entonces se volvió el Señor y miró a Pedro. Y miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, como le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Amén. ¿Cuántas veces han negado a Dios o han negado a Jesús? En frente de sus amigos, en el trabajo, en su negocio. ¿Cuántas veces han negado a Dios? Y no digo de que, Dios, no sé quién es, o no sirvo a Dios. No me refiero a eso. Me refiero a que a veces te preguntan, ¿eres cristiano? Y tú con pena estás de que, sí. Amén. Estás
negando a Dios, estás negando a Jesús, no estás confesando de que, soy un cristiano. O cuando te ponen a orar en frente de personas, lo primero, ¿qué vas a decir de mí? Me da pena. ¿A cuántos le ha pasado eso? Amén. Muchos, los que han ido a comer, ¿verdad? En lugares, en un restaurante, en un lugar, y de repente dicen, vamos, ora por la comida. ¿Qué es lo primero que pasa en su mente? Vamos a bendecir la comida, o ¿qué van a decir de mí los demás? Me van a ver. Amén. A veces decimos, Pedro negó a Jesús, Pedro lo negó 3 veces. Amén. Y a veces nosotros negamos a Dios cientos o miles de veces. Amén. En este pasaje, hermanos, nos habla de que Pedro negó a Jesús. Y a veces nosotros negamos a Jesús y lo primero que decimos es, pues Él me va a perdonar. Y sí, Dios te perdona. O a veces para muchos Dios es, me va a castigar porque lo negué. Amén. Para muchos hermanos, Dios es un Dios que solamente está para juzgar y que no tiene amor. O para otros, Dios solamente es amor y se olvidan de la justicia de Dios. Amén. ¿Cuántos hemos escuchado de que, es que si cometo esto, después Dios me va a perdonar? Amén. Y la Biblia dice que sí te puede perdonar si te arrepientes de todo corazón y ya nunca lo vuelves a hacer. Amén. A veces queremos que Dios nos esté perdonando y perdonando, pero nos olvidamos de la justicia. A veces nos olvidamos que Dios también no solamente es amor. La Biblia dice que Dios también es fuego consumidor. Amén. Para muchos, nada más Dios es un Dios de amor y amor y amor, que es un Dios que solamente está para complacerte, para darte todo lo que quieres. Y no, Dios sabe la necesidad y qué es lo que tú necesitas. Amén. En el libro de Proverbios, capítulo 3, en el verso 12. Proverbios 3, verso 12. Dice, porque Jehová al que ama reprende, como al padre al hijo a quien quiere. Amén. Ya vemos que Dios no solamente es un Dios que te va a condenar o que te va a decir, es que te amo. También te puede castigar o corregir. Amén. Dios no solamente es tu Dios, no solamente es tu Señor, sino que también es tu Padre. Amén. ¿Cuántas veces han visto de que cuando un hijo desobedece a sus padres o algo, está la chancla? Bueno, las mamás, ¿verdad? Los papás están las botas. Amén. Por cierto, ya inventaron una chancla que la avientan y de repente regresa. Miren, es como Capitán América. Amén. Dios no solamente está para maldecirte o para que te vaya mal, también quiere bendecirte. Pero muchos solo piensan que Dios está para castigarte o para maldecirte, o como muchos hemos escuchado que dicen, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué Dios lo permite? ¿O por qué Dios permite que mi hijo sea así? ¿Por qué Dios permite que mi matrimonio sea así? A veces decimos, Dios puede sanarme, pero ¿a poco Dios no también te puede bendecir financieramente? ¿Saben que muchas veces, hermanos, le ponemos límites a Dios? Decimos, Dios me puede sanar, pero no creemos que Dios nos puede bendecir financieramente. O creemos lo contrario, que nos puede bendecir, pero que no nos puede sanar. Hermanos, la pregunta es, ¿quién es tu Dios? La Biblia dice que Él es el Todopoderoso. Amén. Que no tiene límites. Dios no conoce límites.
Dios te puede perdonar, te puede sanar, te puede salvar cuando tú le buscas, cuando te arrepientes de todo corazón y decides apartarte y buscar nada más a Dios. Amén. El libro de Proverbios nos dice que Dios es tu Padre y que no solamente te va a bendecir, sino que también te va a corregir cuando andes mal. Amén. Como un jalón de orejas. Amén. Somos muy serios. ¿Cuántos comieron? ¿Nadie comió hoy? ¿Nadie desayunó? Gracias a Dios. Hermanos, no le pongamos un límite a Dios. Dios es invencible. Dios es el Todopoderoso. Dios te puede salvar, Dios te puede rescatar, no importa lo que hayas hecho, no importa si en tu vida pasada pecaste demasiado, no importa si te drogabas, si tomabas, si maltratabas a tu familia, si robaste o hiciste algo mal, eso ya no importa, ya pasó. Tu Dios es un Dios que te puede perdonar. Tu Dios es un Dios que cuando te perdona, dice la Biblia, que ya no se acuerda más de tus pecados. Amén. Sino que dice que la sepulta en lo más profundo de la mar y nunca se acuerda más de ello. Amén. En el libro de Hechos nos habla acerca de Pablo. Y sabemos que Pablo era un perseguidor de la iglesia. Amén. Que mató a muchos cristianos, que dividía iglesias. Pero un día tuvo un encuentro con Cristo. Amén. Dice que su vida cambió. Pero tal vez para muchos, si Pablo existiera en este tiempo y estuviera matando y matando y matando, para muchos es, esto ya se merece el infierno, ¿verdad? Para muchos ya es condenar. Lo primero que pensamos es, este ya no tiene salvación. Pero no fue así. Pablo tuvo el perdón de Jesús, tuvo el perdón de Dios. A pesar de que perseguía, que mató a muchos creyentes, Dios tuvo misericordia de él. Amén. Así que no importa si hayas cometido un pecado grande o pequeño, Dios es fiel para perdonarte. Amén. Tu Dios te puede perdonar, tu Dios te puede salvar, tu Dios te puede dar salud. Hay un canto que dice, eres increíble, eres invencible. Amén. La grandeza de Dios, hermanos, no tiene límite. A veces nos imaginamos, o no sé quién, pero yo me imaginaba a Dios como un señor ahí, un viejito con el cabello blanco, sentado y rodeado de una nube, estando ahí vigilando, viendo qué pasa en todos lados. Amén. Y tal vez yo me imaginaba eso, pero la Biblia no dice que tiene el cabello color blanco. Amén. Pero yo me imaginaba así. Entonces a veces nos imaginamos a Dios como no es. Amén. El pastor nos hablaba acerca del cielo hace unas semanas atrás. Y él decía, ¿quién quiere estar en un cielo que solamente está completamente blanco, que no tiene nada? Amén. Yo estoy de acuerdo con él. Yo también me aburriría estando ahí, solamente ver todo lo blanco y no ver nada. Pero la Biblia dice que en el cielo es un paraíso. Y en un paraíso pues hay de todo, hermanos. Hay animales, hay árboles, me imagino que hay fuentes. Amén. Es un paraíso, pero a veces nos limitamos a que el cielo es también totalmente blanco. Amén. Así como yo me imaginaba que Dios era un viejillo que estaba ahí nada más viendo, espiando. Amén. No, Dios no nos podemos imaginar cómo es Dios, porque dice la Biblia que nadie lo conoce, nadie lo ha visto. Amén. Entonces, Dios no es así como te lo puedes imaginar, o Dios no es como tú le puedes poner un límite. Amén. Dios, hermanos, va más allá de lo que te puedes imaginar.
Va más allá de lo que tú puedes pensar sobre tu Dios. Amén. Tal vez dices, pues Dios pudo alcanzar a mi familia, a mi esposo, pero no lo alcanzan. Dios lo puede hacer. Amén. Pedro negó a Jesús, pero después, es más, a Pedro, antes de que negara a Jesús, Dios le había dado las llaves del reino. Le dijo, Pedro, te entrego a ti las llaves del reino de los cielos. Amén. Y después le dice, Satanás, aléjate porque me eres tropiezo. Después de haberle dicho, todo lo que ates en el cielo será atado en la tierra. A pesar de eso, a pesar de que Pedro vio muchos milagros de lo que Dios hacía, de lo que Jesús hacía en ese día, aún así Pedro negó a Jesús. Y muchas veces nosotros negamos a Dios, negamos a Jesús, decimos, pues tiene un límite. Amén. Y Dios no tiene límite. Amén. No son como los dioses que estaban en Egipto, un Dios que no tenía poder, un Dios hecho en forma, hecho por las manos humanas. Amén. En Egipto dice la Biblia que ninguno de los dioses de Egipto pudo salvarlos de las plagas que Dios envió. Amén. Entonces, Dios no solamente está para condenarte o para mostrarte de su amor. A veces le ponemos un límite a Dios, pero Dios no tiene límites. Dios no conoce qué es límites. Amén. Yo les decía de hace tiempo, no me acuerdo muy bien, pero les decía de que si Dios, si tú quieres algo y Dios, no sé, imaginémonos que no exista, pero quieres algo, yo me imagino que Dios lo puede hacer y crearlo en ese instante y va a existir. ¿Por qué? Porque Dios no tiene límite. Amén. Entonces, hermanos, a lo que voy es que tu Dios no tiene límites. Tu Dios es el Todopoderoso. No intentes ponerle un límite a Dios. No intentes decir, es que Dios puede sanarme, pero no me puede bendecir. O puede bendecirme, pero no puede rescatar a mi familia. No, tu Dios puede hacer cualquier cosa. Amén. Mientras tú creas, mientras confíes en Él, tu Dios te puede dar salud, te puede dar paz, te puede dar riquezas, te puede dar todo lo que tú desees. Amén. ¿Por qué? Porque es Dios y Dios no tiene límites. Ese es tu Dios. Amén. No es un Dios que solamente te quiere juzgar o que no tiene misericordia o que no tiene perdón. Amén. Ese no es tu Dios. Tu Dios es un Dios que te puede perdonar. Tu Dios es el Dios que creó los cielos y la tierra, que abrió el mar, que tiró las murallas de Jericó. Ese es tu Dios. Amén. Creamos de que Dios no tiene un límite, hermano. Amén. En el libro de Éxodo nos dice que el pueblo de Israel no conocía a Dios, no sabían quién era Dios, no tenían una comunión con Dios y le pusieron una limitación. Hicieron a un Dios pensando que así se vería Dios. Amén. Como un becerro. ¿Por qué? Porque en Egipto todos los dioses que había tenían forma de animales. A veces nos imaginamos, como les decía, creemos que Dios es tal cual como te lo imaginas y no es así. Amén. Le queremos poner límites a Dios, pero Dios no tiene límite. Amén. Póngase de pie en esta mañana. Amén. De que creamos de que Dios no tiene límites. Creamos de que nuestro Dios no es un Dios nada más que te va a juzgar o que te va a perdonar, pero después te va a maldecir nuevamente. No, tu Dios no es así. Tu Dios te corrige, tu Dios te enseña, tu Dios te perdona y te da todo lo que necesitas. Amén. Ese es tu Dios.
Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos las gracias, bendito Dios poderoso, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que sea de bendición para nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a entender de que tú no tienes un límite, Señor, de que tú eres nuestro Dios y que para ti, Señor, todas las cosas te son posibles. Tu palabra, Señor, dice: he aquí yo soy Jehová, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea demasiado difícil para mí? Dice tu palabra. Y en el libro de Lucas, tu palabra dice: porque para Dios ninguna cosa le es imposible. Señor, creemos, Señor, en esta hora que tú puedes hacer cualquier cosa. Y te pedimos que nos ayudes a entender, Señor, a no ponerte límites, a saber, Padre, de que tú lo puedes hacer todo. Te damos las gracias en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.